Bienvenidos, queridos amigos cibernéticos, a su programa Entérese en YouTube. En esta oportunidad tenemos la dicha de tener entre nosotros al doctor Orlando Trujillo, historiador, escritor. ¿Qué no es Orlando Trujillo? Bueno, es el más esperado. En muchísimos de los programas que hay en Miami, cuando lo invitan, es la persona que más personas, yo creo, lo esperan. El tema a tratar, el de hoy, el de actualidad, la situación política en Estados Unidos, la polarización, el país está polarizado, la crisis dentro del Partido Republicano. Y por último, y no por eso de menos importancia, sino de mayor importancia, la aspirante Hillary Clinton, su fenómeno con Benghazi, el problema de los emails y la fundación que tanto ayuda le ha dado a ella, y nada menos que esa ayuda ha venido principalmente de nuestros enemigos, de Saudi Arabia y todos esos países de esa área. Y sin más, le damos la gran bienvenida al doctor Orlando Trujillo. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, Angulo. Muchas gracias por estar en tu programa. No lo quiero interrumpir, así que vamos a arrancar con la crisis dentro del Partido Republicano. Bueno, mira, yo he explicado en muchas ocasiones que el problema del Partido Republicano básicamente es que en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando usted entra en un partido político, no es como en casi todo el resto del mundo, donde el que se inscribe en un partido tiene, primero, paga cuota, segundo, lleva una disciplina de partido que si no cumple es expulsado del partido. Aquí usted llega y usted en un supermercado, en cualquier lugar llega, se inscribe en el partido que le dé la gana de inscribirse, como si no se quiere inscribir en ninguno, y sencillamente aparece ahí, y la única diferencia que hay entre usted y la persona que no se inscribió en el partido es que usted puede votar en las primarias, única y exclusivamente. En el resto puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo entre algún elemento político, ellos analizan la población del área por donde ellos se pueden postular, o sea, la demografía. Y entonces, si ellos ven que la inmensa mayoría de las personas en esa área o región son, por ejemplo, republicanos, pues se inscriben en el Partido Republicano para tener las posibilidades de salir electos en lo que ellos busquen. Eso no quiere decir que ellos sigan la filosofía conservadora del Partido Republicano, ni mucho menos. Entonces, durante años eso ha estado funcionando de esa manera. Y aparte, los elementos fabianos de este país han infiltrado al Partido Republicano también. Y han llegado a altas esferas. Y los que no lo infiltraron, sencillamente cuando estaban dentro del partido, pues la corrupción ha llevado a muchos de estos individuos a formar parte de esta conspiración que le llamo yo, para transformar a los Estados Unidos de Norteamérica en una sociedad socialista camino de un nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué sucede con el Partido Republicano? Con el Partido Republicano sucede que en este momento ha llegado un individuo que no era mi candidato, porque mi candidato, yo lo he dicho y lo repito, mi candidato era Ted Cruz, pero ha llegado este señor. Es un hombre que sin lugar a dudas es muy sui generis, porque es un individuo, a mi manera de ver, arrogante, es un hombre bravucón, es un hombre con poca tolerancia. Todo eso es verdad, pero es lo que en este país se llama un outsider. Es decir, alguien que no está metido en la maquinaria, en las maquinarias. Por ejemplo, un hombre que yo respeto mucho, que es Pat Buchanan, un profesor universitario, un individuo de una sapiencia enorme en el campo de la política. Hace un mes más o menos, cuando le preguntaron que por qué él respaldaba a Donald Trump, él dijo, porque Donald Trump no pertenece, ni creo que pertenecerá a ninguna sociedad secreta, ni tampoco ha estado relacionado en ningún aspecto con nada que sea marxismo. Y dice, por eso lo estoy apoyando. Entonces, en el caso de Donald Trump, este hombre ha llegado, al llegar este señor aquí, ha creado dentro de las bases del Partido Republicano, no de las bases, perdón,
dentro de la cúpula del Partido Republicano, en ese elemento que está comprometido en esta conspiración, ha creado un verdadero terror. Sobre todo que a pesar de todos los impedimentos que se le pusieron, a pesar de todos los traspiés y de una campaña feroz por parte de la prensa en su contra, por ejemplo, el New York Times prácticamente todos los días ataca a Donald Trump. A pesar de todo eso, el hombre se impuso como candidato del partido. Con más de 10 millones de votos. Y atrajo a 1 millón de nuevos miembros al Partido Republicano. Entonces, esto ha asustado a esta gente. Porque al principio, y debo reconocer, mea culpa, yo dije, lo de Donald Trump es un tiempo y esto se desinfla. No se ha desinflado. Ellos pensaron lo mismo. Y entonces ahora lo temen. Porque temen que lo mismo que logró en la primaria pueda lograr en las elecciones. Y entonces han salido muchísimos supuestos republicanos, han salido a decir, no, yo no voto por Donald Trump. Yo he oído incluso a algunos que han dicho, yo voy a votar por Hillary Clinton. Indudablemente, el individuo que te dice a ti yo voy a votar por Hillary Clinton y es un individuo que sabe de política porque está dentro del partido, dentro de la maquinaria del partido, es un bellaco. ¿No es un traidor? Es un bellaco, por la sencilla razón de que todo el mundo sabe que Hillary Clinton, desde sus años universitarios, ha sido una mujer que ha jugado al marxismo. Hillary Clinton fue amiga personal de Saúl Alinsky, el mayor ideólogo marxista en este país. Es más, Saúl Alinsky la recomendó para una posición en la universidad. Cuando Hillary Clinton va a hacer su tesis en la universidad, ¿a quién escoge? A Saúl Alinsky. O sea, es una marxista desde sus años universitarios. Lo sabe todo el mundo. Ha sido su manera de desarrollarse. Ella reconoce que es lo que ellos le llaman ahora progresista, que no es nada más que un nuevo nombre para el fabianismo. Entonces, quien sea republicano, o supuestamente diga que es republicano, y dice que va a votar por Hillary Clinton, es un bellaco, porque ha estado durante muchísimo tiempo dentro de un partido con el que no comulgaba. Entonces, eso es lo que está pasando, básicamente, es la famosa crisis que hay en el Partido. No hay una verdadera crisis por una sencilla razón. Porque la base del Partido Republicano es la que ha puesto a Trump ahí, contra viento y marea. Y esa es la que decide. La estructura superior del partido, la cúpula del partido son individuos que a través de la política y la politiquería han llegado y se han enquistado algunos en esas posiciones. Pero eso no significa que son el partido. Fíjate, si no significa que a pesar de todo lo que han hecho para tratar de parar a este hombre, no han podido lograrlo. Él es el nominado. Exacto. Entonces, de hecho te demuestra que no tienen ningún poder en cuanto a lo que es el partido, que el partido es la base. Y lo triste es que lo vemos aquí entre los nuestros. En todos los programas de televisión te sale uno de estos individuos republicanos que dice ser republicano. Republicano soy yo, que en 1968, con el doctor Fernando Penabás, fundamos aquí la división hispana del Partido Republicano. Él como chairman y yo como director de Relaciones Públicas. Y como tal, hemos parecido, él ya murió, pero hemos permanecido fieles al partido. Nunca hemos traicionado el concepto de lo que sentimos como ser republicano. Estos señores que son republicanos, sabe Dios de qué época para acá, porque la mía es de 56 años, de qué época para acá, estos señores se paran en la pantalla todos los días y dicen que, igual que tenemos otros personajes en la televisión, aquellos dicen, no, yo soy independiente, pero no pasa una oportunidad en que no defiendan al Partido Demócrata. Siga usted, porque ¿qué tenía que decir? El problema es muy simple. Yo cada vez que a mí me van a identificar, me dicen, no, porque el doctor Trujillo, que es republicano, le digo, no. A mí identifíqueme como conservador. Porque los republicanos, dentro del Partido Republicano hay tanto de estos tipos que no. Identifícame conservador, que ahí sí no cabe equivocación ninguna. Mira, yo le pongo un ejemplo a las personas. Hace 4 años, Nancy Pelosi, la ex jefa de la mayoría en la Cámara de Representantes, tuvo una reunión con un grupo de republicanos y demócratas en un hotel de Massachusetts. ¿Y qué dijo esa señora? Era cuando ellos tenían la fiebre contra el Tea Party. ¿Y cuál fue la expresión de la mujer? Ella dijo, señores, tenemos que tratar de parar a esta gente porque ellos quieren evitar por lo que nosotros estamos trabajando. Ya se dio todo. Y eran demócratas y republicanos. ¿Comprende? O sea, que hay una... mira,
la conspiración dentro de Estados Unidos lleva más de 100 años, más de un siglo. En más de un siglo tú comprenderás que ha permeado todo, sobre todo las universidades, todo. El campo profesional, todos los niveles. Todo, lo ha permeado todo. Bueno, hoy en día hasta en la escuela primaria ya se está impartiendo política, ¿no? Política mediatizada. Eso es lo que sucede dentro del Partido Republicano. O sea, la crisis, la supuesta crisis, no está en crisis. No está en crisis. Crisis se va a producir si cuando llegue la convención estos elementos tratan de imponer su criterio. Criterio que fracasó con McCarthy, cuando pusieron de candidato presidencial a el senador por Arizona, McCain. Fracasaron con McCain y fracasaron con Romney. Porque ellos impusieron a McCain e impusieron a Romney. ¿Vale? Entonces, en esta circunstancia, los que han fracasado son ellos. Y si ellos tratan de ahora, dentro de la convención, imponer otro candidato, entonces sí va a haber una crisis. Vamos a una cosa, siempre caemos en lo mismo. El problema de tocar el tema de Trump, los enemigos de Trump dentro del Partido Republicano. Pero hay un enemigo por encima de todo eso, que usted empezó muy bien y yo quizás lo interrumpí, que es el caso de la señora Clinton. Ese es nuestro enemigo, a esa es la que hay. Recientemente yo he visto la película aquí en mi casa, la alquilé 13 horas, sobre el caso Benghazi. Estamos con el problema de los emails que siguen los 150 investigadores sin dar un resultado, un diagnóstico de todo ese problema. Tenemos el problema de la fundación. Vamos a dedicarnos a eso, que ese pueblo entienda perfectamente esos tres factores que son los que van a darle la derrota a Hillary Clinton. ¿Tú sabes por qué? Bueno, no, Hillary Clinton, mira, verdaderamente en una oportunidad me preguntaron, hace como un año me dijeron, ¿usted cree que el esqueleto en el closet de Hillary Clinton? Digo, perdónenme, Hillary Clinton no tiene ningún esqueleto en el closet. Hillary Clinton tiene cementerios en el closet. Porque Hillary Clinton, desde que ella se graduó de abogada para acá, como se dice en la delincuencia, los antecedentes penales de ella son gigantescos. Pudiéramos estar hablando un mes completo y sacando escándalos y problemas que han habido. Pero funcionan maravillosamente bien estos dos abogados. Lo manejan de una manera maravillosa. Bueno, se decía que la maquinaria Clinton era la maquinaria demócrata, porque lo han manejado todo perfectamente bien, menos la elección de Obama, que la llamaron y le dijeron, él tiene que ir ahora, la próxima eres tú. Por eso el Partido Demócrata está amarrado completamente. Eso por supuesto fueron los intereses creados. Hombre, lógicamente, porque había que traer a Obama, porque Obama era el hombre indicado para el momento, para hacer la transformación de Estados Unidos, el cambio, que nunca dijeron cuál era el cambio, ni para qué era el cambio. Los americanos tienen una frase que dice, si funciona, no lo arregle. Si Estados Unidos, después de 2 siglos de república, era la nación más poderosa, la nación más rica, la nación donde sus ciudadanos tenían el mayor nivel de libertades, ¿qué había que arreglar? Que hubiera problemas de subsanar. Y Estados Unidos a través de su historia lo ha estado haciendo. Subsanó el problema de la discriminación racial, subsanó el problema de la esclavitud anteriormente, subsanó el problema de la discriminación y el abuso con los aborígenes. Porque la maquinaria, la forma en que está constituido este país, los padres de la patria crearon esto de tal manera que la nación tiene los instrumentos para ir mejorando y perfeccionando el sistema. Pero no cambiarlo. ¿Cómo tú vas a cambiar lo que funciona? ¿Cambiarlo por qué? Cambiarlo por un sistema socialista que donde quiera que se ha implantado ha sido un fracaso. Donde quiera. En los países comunistas que le llamamos nosotros, total fracaso. Es sinónimo de destrucción. Y en los países occidentales, como la posguerra en Europa, que todas las naciones de Europa de la Europa occidental se convirtieron en gobiernos socialistas, mira lo que tenemos. Un desastre. Europa es un desastre, producto de las políticas de estos gobiernos socialistas, de socialistas democráticos, como le llaman ellos. O sea, no funciona. Entonces, ¿cómo usted va a cambiar un sistema exitoso? El sistema que se implantó por primera vez en la historia de la humanidad, donde los súbditos se convirtieron en ciudadanos y donde todo el mundo ante la ley era igual. Era todos iguales. O sea, el presidente, la diferencia, primo inter pares, es decir, el primero entre los iguales.
Entonces, ¿cómo usted va a cambiar ese sistema? Que el sistema ha tenido corrupción, sí. Ahora tenemos una nobleza. Ahora tenemos a los políticos, senadores, congresistas, que ellos son una nobleza, una aristocracia, que fue contra lo que lucharon los padres de este país. ¿Por qué? Porque estos señores dicen lo que usted va a recibir de retiro, pero ellos no reciben ese retiro. Dicen lo que usted va a recibir de cuidado médico, pero ellos tienen otro cuidado médico. O sea, tienen una clase aristocrática, que eso no estaba en el programa de la República Norteamericana. Hay cosas que sí deben volver a sus orígenes, en la forma en que fueron constituidas, que fueron geniales. Ahora, el caso de Hillary Clinton, yo le decía precisamente hoy a una amiga mía, me comentaba, le decía, mira, si toman un video de Hillary Clinton asesinando a un bebé en una cuna, no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque el proceso comenzó ya en lo que yo le llamo el empuje final para la transformación de Estados Unidos con Obama. Obama ha llevado 8 años donde ha hecho prácticamente lo que le ha dado la gana, porque la maquinaria republicana en el Congreso y en el Senado han sido nulas. O sea, esa mayoría nula, no existió. No ha servido para nada, han sido gomígrafos, han permitido que él haga todo lo que él quiera. Entonces, ahora llegar Hillary Clinton a la presidencia sería completar, concluir, llevar adelante el proceso de cambio con 4 u 8 años más. Entonces toda la maquinaria, todo el grupo conspirador de Estados Unidos, la prensa, etcétera, todo está trabajando para que ella llegue. Todos están trabajando para que ella llegue, porque ella es la que va a llevar todo adelante. Por lo tanto, no va a haber nada que se ponga en su camino. Ella habla defensora de las mujeres, defensora de los homosexuales. Sin embargo, recibe enormes, gigantescas donaciones de países donde las mujeres son esclavizadas y a los homosexuales lo tiran del 8º piso de un edificio. Y lo recibe tranquilamente, sin problema ninguno. Entonces, ¿defensora de qué? No, ella es defensora de que el fin justifica los medios. Usted hablaba de que países como Arabia Saudita, como Kuwait, etcétera, que son estos países que estamos hablando, le hacen donaciones a ella, le han hecho donaciones a ella cuando no podían hacérsela. Cuando no, claro que no a ella, a la fundación, pero es ella. Cuando no podían hacérsela, porque de acuerdo con las leyes, con los estatutos de Estados Unidos, ningún funcionario público puede recibir regalo, dinero ni donación de una potencia extranjera, de un país extranjero. Ellos lo recibieron. Pero más que eso, peor, para ponerlo peor aún, hay un magnate de la minería en Canadá que hizo una sociedad con Bill Clinton para la compra de unas minas en Kazajistán. Y allá fue Clinton con él y demás. Pero ese señor quería comprar una mina aquí de uranio. Para comprar una mina de mineral estratégico en Estados Unidos, tiene que ser aprobado por el Departamento de Estado. Tiene que dar la aprobación. ¿Y él la consiguió? ¿Y quién era el Departamento de Estado? Hillary Clinton. Claro que se la dio. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que poco después de hacer de aprobar esa venta, ese señor tuvo una donación generosísima de $2 millones a la fundación. Entonces, es un escándalo constante y continuo. Desde la época en que ellos estaban en Arkansas, cuando vino el famoso escándalo de Watergate, cuando el famoso escándalo de Whitewater, perdón, cuando el famoso escándalo de Whitewater, que fue una organización de real estate, que fue una estafa, se estafó a un sinnúmero de personas. ¿Qué pasa? Que una semana antes de que el gobierno intervenga allí, el que era tesorero de ese lugar le pasó todos los fondos al fondo de campaña de Bill Clinton cuando se postulaba para gobernador de Arkansas. Oiga, y da la casualidad que cuando ya Clinton es presidente, acabado de tomar la presidencia, el Senado convoca, la investigación siguió y el Senado convoca para la investigación para que vaya a declarar, a testificar ante el Senado a este señor. Y la noche antes de ir ante el Senado a testificar en un banco de un parque de Washington, este señor se vuela la tapa a los sesos de un balazo. Bueno, por lo menos dijeron eso. Bueno, se suicidó o lo suicidaron. Porque también está el cuento aquel de la policía que llega y dice, encontramos un cadáver con las manos atadas a la espalda y un balazo en la nuca. Todo hace sospechar de que se suicidó. ¿Cree usted, porque hay que salir con esto nuevamente, que veo que lo están dejando de lado, cree usted que lo de
lo del embajador y lo de los emails. Mira, al embajador no hicieron absolutamente nada por una sencilla razón. El embajador de Estados Unidos en Libia fue el hombre que fue el coordinador, porque él hablaba perfectamente árabe, porque era hijo de árabes. O sea, el idioma de su hogar era el árabe. Entonces, él fue el coordinador, el liaison, como le dicen aquí, para llevar a cabo la muerte, el derrocamiento de Gaddafi en Libia. Él fue el que estructuró todo eso. Él fue el que hizo todos los contactos para llevarlo adelante. Porque Gaddafi cae producto de los bombardeos de Estados Unidos, Inglaterra y demás a las fuerzas de Gaddafi. Bien. Ahora, Estados Unidos se había metido en el cuento de la primavera árabe, que no fue nada más que empoderar, como dicen ahora, a los extremistas musulmanes en todos esos países para derrocar gobiernos pro-occidentales y colocar gobiernos totalmente islamistas. Entonces, empiezan a apoyar a la resistencia contra Al-Assad en Siria. Las armas que ellos habían entregado a estos elementos en Libia para derrotar a Gaddafi, querían comprársela a esta gente y en barco mandarlas a Turquía para a través de Turquía llevarla y dársela a los enemigos de Al-Assad. Entonces, uno de los grupos parece que no cortaron bien la baraja y uno de los grupos no quiso estar en el negocio, atacaron el lugar. Pero ¿qué pasaba? Que en Washington no quería que rescataran a esta gente, porque cuando rescataran a esta gente se iba a destapar una olla de grillo, una olla podrida que iba a mostrar todo lo que estaba pasando. Pero aquí hay una realidad, y se ve que la película esta de 13 horas, que no es una película, que es la realidad, porque los autores, los individuos que detallaron los detalles, sobrevivieron y sufrieron las famosas 13 horas. Señores, hubo 13 horas para salvar a estas personas. No, si dijeron que no podían, cuando le dijeron que mandara de la base de Aviano en Italia, que mandaran la fuerza, dijeron no hay tiempo, de Aviano a Benghazi, son 2 horas y media de vuelo y aquello duró 13 horas. O sea, el propósito era dejarlos que los eliminaran, matar al embajador y dejar que aquello, porque intervenir, te repito, se iba a destapar una olla. Y entonces dejaron que todo corriera. Y déjame decirte, en honor a la verdad, Hillary Clinton, ese no es la mayor culpa de Hillary. Ahí la mayor culpa es de Obama, porque el presidente es la última palabra. Pero la culpa de Hillary no está en eso. La culpa de Hillary está que a las 48 horas de aquello se paró ante el mundo y ante los Estados Unidos y le mintió al mundo y a los Estados Unidos diciendo que lo que había sucedido allí era que una multitud enardecida por un supuesto video que nadie había visto había saltado a la embajada, cuando ella lo sabía que no era así, porque ya 24 horas antes le había pasado un email a su hija y le había pasado un email a varios de sus adecanes y gente alrededor diciéndole que un grupo de Al Qaeda estaba atacando la embajada. Ella lo sabía y le mintió al mundo, se paró ante el mundo y le mintió a los familiares de los muertos cuando llegaron allí. Y ordenó al embajador en la ONU que dijera también la mentira. Bueno, yo creo que ella no creo que haya hecho falta presionar mucho a la señora embajadora, que juega también en la misma novena y está en la misma cosa. No había mucha necesidad de presionarla. La señora Hillary Clinton es, como dice Trump, es una cruz, o sea, una delincuente, mentirosa. Bueno, cuando el comité del Senado que investigaba el Watergate, la nombraron a ella, el presidente del comité era un demócrata y la destituyó. Y cuando los periodistas preguntaron ¿y por qué la destituye? Tenía ella 28 años acabada de graduar. Y le preguntaron ¿por qué la destituye? Dice, por falta de ética y por mentirosa. Mis queridos ciberamigos cibernéticos, lamentablemente con Trujillo pasaron días enteros y noches enteras, pero les prometo que va a volver muy pronto aquí a Interese en YouTube. Y sin más, hasta la próxima, se despide de ustedes Jesús Angulo.
lo quiero interrumpir, así que vamos a arrancar con la crisis dentro del Partido Republicano. Bueno, mira, yo he explicado en muchas ocasiones que el problema del Partido Republicano básicamente es que en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando usted entra en un partido político, no es como en casi todo el resto del mundo, donde el que se inscribe en un partido tiene, primero, paga cuota, segundo, lleva una disciplina de partido que si no cumple es expulsado del partido. Aquí usted llega y usted en un supermercado, en cualquier lugar llega, se inscribe en el partido que le dé la gana de inscribirse, como si no se quiere inscribir en ninguno, y sencillamente aparece ahí, y la única diferencia que hay entre usted y la persona que no se inscribió en el partido es que usted puede votar en las primarias, única y exclusivamente. En el resto puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo entre algún elemento político, ellos analizan la población del área por donde ellos... Bienvenidos, queridos amigos cibernéticos, a su programa Entérese en YouTube. En esta oportunidad tenemos la dicha de tener entre nosotros al doctor Orlando Trujillo, historiador, escritor. ¿Qué no es Orlando Trujillo? Bueno, es el más esperado, muchísimos... se pueden postular, o sea, la demografía. Y entonces, si ellos ven que la inmensa mayoría de las personas en esa área o región son, por ejemplo, republicanos, pues se inscriben en el Partido Republicano para tener las posibilidades de salir electos en lo que ellos busquen. Eso no quiere decir que ellos sigan la filosofía conservadora del Partido Republicano, ni mucho menos. Entonces, durante años esto ha estado funcionando de esa manera. Y aparte, los elementos fabianos de este país han infiltrado al Partido Republicano también, y han llegado a altas esferas. Y los que no lo infiltraron, sencillamente cuando estaban dentro del partido, pues la corrupción ha llevado a muchos de estos individuos a formar parte de esta conspiración que le llamo yo, para transformar a los Estados Unidos de Norteamérica en una sociedad socialista camino de un nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué sucede con el Partido Republicano? Con el Partido Republicano sucede que en este momento ha llegado un individuo que no era... Uno de los programas que hay en Miami cuando lo invitan es la persona que más personas, yo creo, lo esperan. El tema a tratar, el de hoy, el de actualidad, la situación política en Estados Unidos, la polarización, el país está polarizado, la crisis dentro del Partido Republicano. Y por último, y no por eso de menos importancia, sino de mayor importancia, la aspirante Hillary Clinton, su fenómeno con Benghazi, el problema de los emails y la fundación que tanto ayuda le ha dado a ella, y nada menos que esa ayuda ha venido principalmente de nuestros enemigos, de Saudi Arabia y todos esos países de esa área. Y sin más, le damos la bienvenida al doctor Orlando Trujillo. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, Angulo. Muchas gracias por estar en tu programa. No a mi candidato, porque mi candidato, yo lo he dicho y lo repito, mi candidato era Ted Cruz, pero ha llegado este señor. Es un hombre que sin lugar a dudas es muy sui generis, porque es un individuo, a mi manera de ver, arrogante, es un hombre bravucón, es un hombre con poca tolerancia. Todo eso es verdad, pero es lo que en este país se llama un outsider.
Es decir, alguien que no está metido en la maquinaria, en las maquinarias. Por ejemplo, un hombre que yo respeto mucho, que es Pat Buchanan, un profesor universitario, un individuo de una sapiencia enorme en el campo de la política. Hace un mes más o menos, cuando le preguntaron que por qué él respaldaba a Donald Trump, él dijo, porque Donald Trump no pertenece, ni creo que pertenecerá a ninguna sociedad secreta, ni tampoco ha estado relacionado en ningún aspecto con nada que sea marxismo.